Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Soto, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad UNIAC. Y bueno, en esta presentación os voy a dar más detalles sobre el trabajo que consiste en el mapa conceptual integrador, ¿cierto?, de la evaluación final eh, de la asignatura Epistemología y Trabajo Social. Este mapa responde a una pregunta importante que articula las tres unidades que pasamos durante el curso. Y la pregunta es, ¿de qué manera los paradigmas epistemológicos configuran la identidad tanto científica e ideológica del trabajo social y cómo orientan su intervención? ¿Cómo éstas orientan su intervención? Y para poder responderla, veremos principalmente tres momentos, que son los fundamentos epistemológicos, la relación del trabajo social con la ciencia y los paradigmas que orientan la intervención social. Como vemos en la siguiente diapositiva, eh, conocemos primero el mapa, ¿cierto? Vamos a comenzar por la raíz, perdón, por la epistemología en este caso, y siguiendo a Bunge, de 1992, la epistemología es la ciencia de las ciencias, es decir, la reflexión crítica sobre cómo se produce, se valida y se fundamenta en el conocimiento. No estudia la realidad directamente, sino el modo en que nosotros la conocemos. Y esta reflexión se organiza mediante paradigmas. Retomando a Kuhn, citado por Contreras 2004, un paradigma es aquello que comparten los miembros de una comunidad científica, sus supuestos, sus métodos y sus valores, todo esto, este conocimiento que surge dentro de esta comunidad, ¿cierto? En el fondo, el lente con el cual las disciplinas miran la realidad o el mundo. En las ciencias sociales, este lente se divide en dos grandes tradiciones que sostienen todo el mapa. La primera es el paradigma positivista, fundado por Auguste Comte, eh, el cual busca la explicación causal de los fenómenos, lo que se llama el Eclaren. Eh, Parte del objetivismo trabaja con el método cuantitativo y defiende el monismo metodológico. La idea de que existe un único método válido, el de las ciencias naturales. Y la segunda es el paradigma hermenéutico de Dilthey y Weber. ¿Cierto? Se posiciona frente al positivismo, no busca explicar, sino comprender, que en este caso sería el Vertegen, interpretar el significado de la acción humana. Reconoce tanto la subjetividad, utiliza el método científico y se apoya principalmente en el círculo hermenéutico. Esta tensión entre explicar y comprender eh, es la base de todo lo que sigue en este trabajo. En cuanto a la segunda parte, ¿cierto? Estas dos tradiciones fundamentan el debate, la controversia relación del trabajo social con la ciencia, en cuanto a relación. Eh, y siguiendo García Salord, 1991, el trabajo social enfrenta problemas epistemológicos que se desdoblan en dos dimensiones o índoles o facetas principales, eh, en el cual está la índole científica, ¿cierto? Se pregunta por el estatuto de la disciplina. ¿Es ciencia, es técnica, es tecnología o es arte? Y muestra que su rigor no descansa en la intuición ni en la caridad, sino en un método principalmente o fundamentalmente sistemático: diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación. La índole ideológica, en cuanto a la índole ideológica, reconoce algo que es fundamental, que la intervención social nunca es neutra. Eh, lo que podríamos hablar también
de las otras disciplinas que son también de estas posturas más que son más interpretativas y en cuanto a la realidad que es muy cambiante. Eh, Toda la práctica aporta una orientación, ya sea humanista, sintencialista o crítica, sobre cómo debería ser la sociedad. Y aquí aparece un concepto clave que es el trabajo social como una profesión feminizada. Siguiendo a Lorente y Luxardo, 2018, la asociación histórica de la profesión con las tareas de cuidado, ¿cierto?, socialmente atribuidas o principalmente atribuidas a las mujeres, produjo una subalternidad epistemológica. Durante mucho tiempo se le negó el estatus científico por este origen, ¿cierto?, feminizado. Reconocer esto conecta la dimensión ideológica con la crítica de las estructuras de poder, que es el puente que construimos también para explicar la parte 3 del trabajo. Y eso es lo que vamos a revisar ahora, eh, que son los paradigmas en la intervención, ¿cierto? La dimensión ideológica se concreta en los paradigmas ideológicos y teóricos al servicio de la intervención en el trabajo social. Siguiendo a Leiva y Marchand 2017, un paradigma teórico eh, es una imagen básica de la sociedad que guía tanto la investigación como la intervención. Eh, y también se despliega en tres grandes modelos. El primero, el paradigma funcionalista, con Parson, Durkheim y Merton. Concibe la sociedad como un sistema que tiende al equilibrio, al consenso y o de alguna manera al orden, donde cada parte cumple su función principal dentro del todo. Aplicado a lo que es el trabajo social, tiende a convertir al profesional en un agente de normalización, o sea, alguien que adapta a las personas al sistema. Es como el modelo tradicional. Por eso Egeo y Medina 2020 reconocen la crítica que hace Foucault, eh, quien denuncia a este trabajo funcionalista como una fuerza principalmente disciplinadora, ¿cierto? Cuando Foucault en sus tesis siempre habla de este poder que normaliza o que las instituciones que tratan de normalizar siempre eh, esta función de lo que es el trabajo social. En el segundo término es el paradigma conflictivista. Aquí aparecen Marx y Dahrendorf. Eh, Explica la sociedad, ¿cierto?, a partir de la lucha de clases, la desigualdad y las relaciones de poder. Eh, en este enfoque, la sociedad no cambia por consenso, sino por conflicto. Fundamental aquí la dialéctica. Siguiendo a Egeo y Medina, ¿cierto? El paso del funcionalismo a la teoría del conflicto redefine la percepción actual del trabajo social. El profesional ya no se entiende como un agente de orden que normaliza, sino como un aliado de la transformación social. Y aquí es donde, bueno, voy a hacer una breve introducción, un breve paréntesis personal, porque más allá de, obviamente, de la bibliografía del curso, en mi propia formación tiendo a desarrollar un pensamiento crítico y en el cual el materialismo político de Santiago Armesilla, que retoma un poco lo que es el materialismo histórico de Marx y lo entreteje con la filosofía de Gustavo Bueno. Eh, bueno, lo menciono porque está principalmente en sintonía con el paradigma conflictivista. Entonces me sirve para mirar los problemas que tratamos recurrentemente desde condiciones materiales y principalmente estructurales, y no solamente desde lo individual. Bueno, y tercero está el paradigma hermenéutico, eh, el, eh, el enclave con la intervención, ¿cierto?, con Gadamer y Ricoeur, siguiendo a Contreras 2010, recupera la subjetividad y propone la co-construcción del diagnóstico. Aquí es donde el sujeto deja de ser un objeto a corregir y pasa a ser el protagonista de su propia historia.
También quiero destacar un detalle en el mapa. Este paradigma es el mismo que apareció en la primera unidad. Es uno de los enlaces que quise resaltar. La hermenéutica atraviesa todo el curso desde la fundamentación epistemológica hasta la práctica concreta de nuestra profesión. Y para concluir, eh, los tres paradigmas convergen, se entrelazan, se entretejen en lo que llamo el trabajo social contemporáneo, una disciplina marcada por el pluralismo paradigmático y la praxis que tiene que ser una praxis reflexiva. Hoy el trabajo social no elige un único lente para poder mirar el mundo, o la realidad que es cambiante, sino que articula la objetividad del positivismo, una mirada estructural del conflicto y la comprensión principalmente hermenéutica para poder sostener una intervención que sea crítica, eh, orientada hacia los derechos y principalmente a la autonomía de los sujetos ciudadanos o personas. Y volviendo a la pregunta del enfoque, la respuesta es que los paradigmas epistemológicos no son discusiones abstractas o muy abstractas, son los que definen que entendemos por conocimiento válido qué identidad científica e ideológica asume nuestra profesión y, en último término, cómo intervenimos en la vida concreta, en la realidad de las personas a las cuales realizamos nuestro o llevamos a cabo nuestro trabajo. Con esto finalizo mi presentación y agradezco mucho su atención. Muchas gracias.